Paco. Y estás entrando a nuestro podcast Encontrados. Cada día, de lunes a viernes a esta misma hora, Tendremos un tema nuevo y súper interesante para ti. en el que no necesariamente estaremos de acuerdo. Pero hemos hecho un pacto de no agresión, En cada programa tendremos posiciones totalmente opuestas, que no necesariamente son nuestras. pero que plantearán el tema desde diferentes puntos de vista, Y ustedes juzgarán. a través de sus mensajes, Y quizás nos den otra opinión. que nos ayude a esclarecer cada tema. Y ahora, empecemos con nuestro podcast. ¡Encontrados! ¡Viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Buenas noches! ¡Ya viernes! Aquí estamos con un nuevo programa y hoy cerramos nuestra segunda semana de podcast. No puedo creer que estemos cerrando la segunda semana de nuestra primera temporada de Encontrados. No lo puedo creer. Bueno, pues entonces créelo porque estamos precisamente en esa segunda semana. Oh my God. Y el tema de hoy para todo el mundo es... El bullying. Eso, bullying. Antes acá por lo menos se decía agarrarte de lorna, ¿no? Cuando te hacían bullying te agarraban de lorna. ¿Te agarraron el pescadito mucho a ti? No tanto como querían, porque desde chico era grande. Bueno, es un crimen que genera depresión en realidad, ¿no? Incluso puede llevar a la muerte. Es Bueno, terrible. es una forma de abuso que siempre ha existido. No necesariamente tiene que ser tan trágico, ¿no? Vamos a ver qué postura vamos a defender cada uno de nosotros. Bueno, estoy de acuerdo. Y vamos a ver. Uy, felizmente a mí me ha tocado decir que es malo. ¡Recuperé mi buena racha! Ya. Me toca decir que no es malo. Pero lo que yo piense no importa. ¿No? No, claro que no. ¿Por qué? Porque al final serán los oyentes quienes decidan con su opinión. Bueno, entonces empecemos a hacerte bullying. Ah, qué payasa que eres, ¿no? Digo, a trabajar el tema del bullying. Ah, ok. Atrévete a hacer bullying y vas a ver qué te sucede. Cuidado que me estás bulleando, ¿ah? Bueno, ¿sabes qué? Mejor empieza. Bullying significa acoso, significa abuso, es una forma de intimidación repetitiva, eso es importante, esa característica, en contra de alguien a quien se pretende amedrentar, atemorizar o someter emocional o físicamente. El bullying es algo que siempre ha existido, ¿eh? En Sí. todas partes y en épocas. Siempre hay gente que intenta abusar de los demás, de los seres más sensibles o de los seres más débiles, y los trata de convertir en víctimas, o sea, en sus perritos, en sus esclavos, etc. En algunos lugares se considera un delito, ojo, y es castigado por la ley, porque esta forma terrible de abuso ha llevado a la muerte sobre todo a niños y adolescentes, es terrible. Estos niños y adolescentes que se han convertido en las víctimas de muchos abusivos. Sí, pero ahora se habla mucho más de eso porque hay una carencia de valores, ojo, falta de guía familiar y malos ejemplos porque no hay ejemplos en educación. Y eso ha fomentado que existan más personas inseguras, personas temerosas que hacen caso a aquellos que pretenden molestarlos. Solamente basta con mandarlos al diablo y Oye, punto. ¿qué estás hablando? ¿A ti te parece correcto que una persona abuse de otra solo por diversión o porque crea que es inferior a ella? En el Perú, 75 de cada 100 estudiantes han sufrido de bullying. ¿Te das cuenta? Sí. 75. Eso porque son lornas, pues. ¿Qué lornas ni qué 8 cuartos? Claro, ¿por qué? Porque tienen que aprender a defenderse, tienen que ignorar a los idiotas. Uy. Ustedes que están en su casa y dicen, ay no, yo no voy a estudiar porque me hacen bullying, mándenlos al diablo, no pasen por lornas. Una característica del bullying es que es repetitivo. ¿Tú crees que es fácil para una persona? Más aún si estamos hablando de un niño, porque sucede también en trabajos, en gente adulta, pero más aún si estamos hablando de un niño o un adolescente que recién está formando su personalidad, ¿tú crees que es fácil que día a día te estén diciendo cosas o te estén reconociendo por las diferencias que tienes con ellos en forma despectiva? ¿Escuchaste eso? Precisamente por ¿Sencillo? eso es que el bullying es un problema educativo. ¡He dicho! ¡Caso cerrado!
Los que sufren el acoso o el abuso de otros se convierten en víctimas porque les falta seguridad en sí mismos. Y esa seguridad no tiene nada que ver con que seas adulto. Esa falta de Nadie les seguridad enseñó tiene mucho que ver, mucho que ver con el bullying. No. Nadie les enseñó a defenderse y a reclamar sus derechos. No se trata de defender, tú no deberías tener que defenderte. Tú deberías de vivir tranquilo y de ser aceptado tal y como eres. Bueno, lamentablemente vivimos en un mundo competitivo y en un mundo donde tú puedes sufrir agresión en cualquier momento y tienes que aprender a defenderte y a reclamar tus derechos. Y eso, los primeros que deberían enseñártelo son tus padres en tu casa. ¿Y yo qué tengo que ver si vos recién te avivas? Por lo tanto, anda donde tu papá, anda donde tu mamá, si es que alguien trata de abusar de ti y dile, me está pasando esto. No vayas tú al colegio a reclamar papá, no vayas tú al colegio a reclamar mamá. No, enséñame a defenderme. Eso es lo importante para no pasar por lorna. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tú puedes defenderte, pero eso no quita el daño que te produce el hecho de que te hagan bullying. Además, si tú vas a defenderte, dependiendo de cómo lo estés entendiendo, también estás propiciando violencia, porque finalmente el bullying es violencia. Todos los días se publican noticias de niños, adolescentes y jóvenes que se han quitado la vida porque han sido víctimas de bullying. Y cuando eso ocurre durante la infancia o la adolescencia puede dejar severos traumas en la persona e incluso convertirlos en abusadores. Por eso el índice de violencia en las calles y la delincuencia sube cada día más. Perdón. Salir a la calle ya es exponerse. Una persona que abre la puerta de su casa y sale a la calle ya se expone. Porque el bullying hace que los niños se creen con violencia. Y cuando llegan adultos se convierten en seres violentos. No, porque vivimos en una sociedad violenta. Hasta la vista, baby. ¿Cuáles son los programas de televisión que prefiere la gente? Lucha libre. Aunque saben que eso es una fantasía y que no se golpean de verdad los luchadores. ¿Pero por qué? Porque ven cómo se pelea la gente. ¿Qué otro programa prefieren? Ese es el morbo. Los programas de competencia entre muchachos. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso influye negativamente también. Por eso es que los niveles de violencia son tan altos. ¿Cuáles son los Pero en dibujos este animados? momento estamos hablando del bullying. Y el bullying produce violencia. ¿Cuáles son los dibujos animados? Manda al diablo a este, mata al otro, tú tienes que ser así, tú tienes que ser así. Los centros educativos deberían impartir cursos de psicología, no solamente a los niños, sino también a los padres, de desarrollo personal, pero cursos que sean eficaces. Tener psicólogos capaces realmente, que hagan las cosas bien, donde se puede enseñar a los niños a no tener temor. I believe I can fly. I believe I can touch. Sobre todo a eso. Una persona no se defiende atacando, se defiende cuando una persona realmente se vuelve segura, no teniendo temor. Pero a cuando tú conocer estás sus en un derechos. proceso de formación, tú estás formando tu personalidad, tú estás formando esa seguridad. Entonces, y si en ese momento te ves precisamente, afectado, Precisamente son los padres o son los profesores los que tienen que tomar cartas en el asunto y poner el parche antes de que salte la llaga. Por eso se llama prevenir. La prevención es más importante. Vivimos en una sociedad violenta y hay que tener en cuenta eso. Los niños tienen que saber defenderse, ser seguros, conocer sus derechos. Las víctimas del abuso no conocen sus derechos. Deben tener seguridad personal y los colegios deberían tener un personal calificado para poder analizar y prevenir este tipo de abuso. Insisto, es un problema educativo que viene de la casa, de la familia y de los colegios. No es un problema que hay que analizarlo simple y sencillamente como si fuera un delito. El delito existe cuando este problema no se tiene en cuenta. es que exactamente, muchas veces este tema es subestimado por los adultos. Entonces, al subestimar este tema, el niño que está sufriendo de este tipo de acoso pierde la confianza en siquiera decirlo, porque no le encuentra ningún sentido. Lo único que logra es dar un motivo más para que se sigan burlando o sigan maltratando. Pero también puede pasarle a un adulto mayor. Tú hiciste un programa conmigo sobre los adultos mayores y Te también encanta le puedes hacer traer a un viejito, a ¿no? colación. Y es verdad, le pasa a las personas mayores también. Y pasa también ¿Y qué pasa con la mayor parte de las personas mayores? Si a un viejo le dicen viejo, dicen, sí, pues soy viejo, ¿cuál es el problema? muchos se sienten mal, y si esto es constante,
constante, y si constantemente te están diciendo que no sirves para nada, pues entonces terminas creyéndote que no sirves para nada. No, pero Mira, perdóname, pero ese ya es un problema personal. Si tú te crees que no sirves para nada, tú tienes un problema. He perdido hasta las ganas de llorar. es que hay una forma de abuso, hay una forma de violencia psicológica que es el bullying que se hace a cualquier persona. En este momento te estoy hablando más de los niños y los adolescentes porque es el grupo más afectado con el Me tema. vas a decir Pero que de son acuerdo los a la... frágiles, los frágiles. No, es verdad. De acuerdo a la ley, ya se está disponiendo en algunos países que los niños entre 12 y 18 años que provoquen bullying a sus compañeros o amigos sean castigados penalmente, incluso con penas privativas de libertad en el juzgado de menores. ¡Ojo! ¡Qué emoción, qué emoción! Mira, en lugar de encerrar a los niños, deberían enseñarles a creer en sí mismos, porque tan víctima es el que abusa como el abusado. Y ahí sí, perdóname, estoy defendiendo a los buleros. Porque hay que tener en cuenta Vergüenza que dentro ajena. de cada abusador generalmente hay alguien que sufrió de abuso. Eso es cierto. Y esa persona que sufrió de abuso no fue bien aconsejada, no fue educada. Y por eso esa persona hoy en día abusa. Encerrándolos no se corrige el daño. Es como tapar el sol con un dedo. Bueno, tú me estás dando la razón. No. Violencia trae violencia. Yo te he dicho que la violencia existe. El que- hecho de que alguien sufra de bullying puede convertirlo luego en la persona que hace bullying a los demás. Precisamente porque no ha tenido la guía adecuada, no ha tenido Por lo tanto, el maestros bullying- adecuados o en su casa no le enseñaron a tener personalidad. Por lo tanto, es que no se puede crear una personalidad fuerte cuando estás siendo maltratado. Soy una víctima, soy una víctima. Por lo tanto, el bullying no debe existir. Muchos ven el bullying como si fuera un juego y no piensan en el conflicto social que No se genera. trata si debe o no debe existir. Aquí el problema es que existe algo. Entonces no hablemos de fantasías. Creo que donaré $1 millón al orfanatorio cuando un cerdo vuele. Mira, la sociedad actual vive cada vez más insegura y eso hace que cuando se conviertan en adultos tengan serios problemas psicológicos y de conducta. No, perdóname, pero eso no es precisamente porque vive insegura. Todos vivimos inseguros, pero es cuestión de verlo desde la infancia. La falta de seguridad de la gente, ya sea por problemas familiares, de crianza, educativos, conducta social o traumas psicológicos, ha convertido la burla o el abuso que siempre existieron o el chiste en algo exagerado. Porque no les enseñaron, no les dieron las herramientas para que sean personas con personalidad, para que aprendan a defenderse y a superar traumas tontos, problemas que existen. Hoy en día yo te digo a ti, oye, qué fea estás, y ya te estoy haciendo bullying, entonces tú tienes que ir al psicólogo, no fastidies, pues. Claro, es mucho más fácil, según tú, estar tratando de solucionar el problema en vez de evitarlo con una simple palabra, respeto. El respeto es primero, ahí es donde está el detalle. Tenemos gente que Sí, pero- teme hablar Sí, y pero, otros... pero si tú quieres hacer una broma, ya no puedes hacerla, ya esto se ha convertido en una locura. Una broma esporádica no hay ningún problema, no te va a causar daño, pero si eres todos los días haciéndole la misma broma sobre el mismo tema, o además sobre muchas bromas sobre distintos temas, pero Párame el siempre carro, los pues. mismos, a la misma persona, Pero entonces terminas párame el haciendo carro, daño. entonces Tenemos tienes que gente decirme- que teme hablar y otros que infunden temor, por eso vivimos en una sociedad cada vez más violenta y sobre todo cada vez más infeliz. Pero infeliz porque quieren ser. Si tú no te sientes bien con algo que yo te digo, entonces tienes que decirme, oye, no me gusta que me digas esto. ¡Punto! Y se Claro, acabó. lo dices y después no te hacen caso, igual lo vuelven a hacer. Y me la vuelves a hacer. Entonces, ¿dónde quedas? Mira, debemos ponerle freno al abuso y ya basta de bullying, ¿ah? Bueno, lamentablemente hasta que no se tome conciencia, es un problema que difícilmente va a desaparecer. Y creo que los psicólogos tendrían que ver mucho en sus pacientes en ese sentido y decirles, déjate de tonterías y manda al diablo al que te jorobe. Bueno, yo creo que aquí dejamos el tema de hoy porque se está poniendo bien picante. Bueno, sin embargo, esperamos sus comentarios, preguntas, dudas, críticas y los insultos vienen para mí seguramente ahora. Me van a hacer bullying con tanto insulto, ¿ya ven? En la sección de comentarios de nuestro podcast en... Nuestra página web, la www.laxproductora.com. Y la próxima semana, porque hoy día es viernes, el lunes,
Nos vemos y regresamos con... Un programa que va a sacar roncha. Ahora sí Ahí quiero sacar ver. roncha con Maite. ¿Qué, Maite? Vamos a sacar roncha aquí porque el programa es... ¿Las religiones unen o dividen al mundo? ¡Auch! 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 Los esperamos el lunes en ¡Encontrados! ¿Ya viste? Oye, el lunes va a arder Troya. No sé, vamos a hacer bullying a la religión. No, qué bullying a las religiones. El bullying es terrible, de verdad que es terrible. Ya, a ti te han bulleado siempre, creo. Y a ti también, no me digas. Ya, córtala ahí. Voy a apagar esta vaina.